Definitivamente estamos observando en las gráficas como hay un incremento de cerca de 583. Es un dato importante a tener en cuenta, pero yo quiero también que revisemos la parte del pronóstico de los pacientes que ustedes pueden observar en las gráficas del día a día, y es muy importante el tenerlo en cuenta porque si ustedes pueden observar tenemos aproximadamente tan solo 3 pacientes bajo estado crítico, y esos 3 pacientes, como ustedes pueden observar, es una cantidad importante de casos relacionado a la cantidad alta de casos positivos. ¿Eso qué quiere? Es correcto. En los pacientes críticos nosotros tenemos los pacientes extremadamente delicados, pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva o pacientes que están bajo ventilación mecánica no invasiva, que también es otro mecanismo de ayuda o soporte ventilatorio en el caso. El invasivo es la mascarilla. El invasivo es los tubos. Es correcto, el invasivo son los tubos y el no invasivo son una especie de tapones, las cánulas de alto flujo que todos conocemos. En ese sentido, es importante el ver, si bien es cierto, hemos tenido un incremento de los casos positivos por día, pero no tenemos una cantidad de ingresos hospitalarios como hubiese sido en ocasiones anteriores, como tuvimos a finales del año pasado o en el caso de la predominancia de la variante Delta. En ese sentido, tener solo 46 pacientes en un aspecto relacionado a cerca de más de 560, 580 pruebas que se están reportando por día, quiere decir que estamos ante una situación en la cual es cada vez menor el impacto que está teniendo el COVID-19. Ahora, tenemos que recordar, no deja de ser una enfermedad complicada, no deja de ser una enfermedad que puede poner en riesgo más a aquellas personas vulnerables, por lo cual le insistimos a la población, lo que está a disposición siempre ante cualquier situación respiratoria es, hagámonos un PCR, hagámonos un estudio para poder identificar oportunamente si se trata de COVID-19, porque existen múltiples mecanismos para que usted no tenga una progresión a un estado que requiere una hospitalización. ¿Cuáles son esos mecanismos? Primero, el acceso a tener pruebas, son cerca de 2.2 millones ya vamos a acercarnos a los 3.3 millones de PCR realizadas, lo cual nos dice definitivamente hemos avanzado bastante. Laboratorios de biología molecular en Occidente, laboratorios de biología molecular en Oriente, en San Salvador, eso nos permite tener capacidades. Las cabinas han continuado tanto en el tamizaje comunitario. Yo sé que la mayor parte visualizamos las cabinas que se van a desplazar, pero no solo son las cabinas, tenemos a la par de esto todo un mecanismo de captación de pruebas de cada unidad de salud, de cada hospital, de cada centro quirúrgico, de cada diferentes áreas en las cuales nos piden apoyo en diferentes áreas del país para poder completar estos estudios de PCR. PCR en unidades de salud. Estamos haciendo PCR en unidades. No quiere decir que exactamente dentro de la unidad se hace, sino que ahí se recolecta la muestra y estas se van a nuestros laboratorios de biología molecular para poderlo procesar. Pero ¿qué es lo importante? Tenemos a disposición este mecanismo de identificación. ¿Y por qué es tan oportuno? Porque dependiendo de esto nosotros podemos administrarle inmediatamente ante un caso de un paciente positivo su kit de molnupiravir. ¿Y qué es de importancia este kit de molnupiravir? Este es el que le puede disminuir la replicación viral a tal punto que el virus no pueda generarle una complicación. Entonces, si tenemos una variante que estamos observando tiene menor capacidad de poder generar una complicación de ingresar a un hospital por una neumonía o por cualquier complicación, y a eso le sumamos que tenemos un antiviral que todavía reduce más la replicación o la posibilidad que usted ingrese, entonces en combinación con la detección temprana es difícil o es poco probable que una persona pueda tener alguna complicación si hace uso de todas las estrategias que están a disposición a través de la visión del presidente Bukele y a través de la implementación de todo esto, de todas estas estrategias de salud por parte de todos los diferentes ámbitos de la salud que han colaborado. Lo grave son el pool de pacientes que nosotros estamos manejando, independientemente están en un hospital El Salvador, está en un hospital de San Miguel, está en un hospital de La Unión, pero actualmente en el Hospital El Salvador tenemos 46 pacientes que están en un estado ingresados del total de pacientes de COVID-19, pero esto definitivamente es variable porque cada día se van 5, 10, ingresan 3 y así es correcto porque es un hospital de referencia en este aspecto. ¿La capacidad que tiene el hospital es? No, la capacidad que tiene el hospital son más de 1000 camas, más de 1000 camas que lo podemos ir adecuando en base a nuestra necesidad. Sabe que actualmente la tecnología y las recomendaciones internacionales de áreas hospitalarias son a ambientes abiertos. ¿Y por qué son ambientes abiertos? Porque se van adecuando con módulos o con paredes modulares específicamente para condicionar la área que usted necesita. Si usted necesita una área
más grande de una especialidad, pues amplía esa área de la especialidad simplemente con estos dispositivos hospitalarios. Si usted necesita una área más pequeña, pues va acomodándolo. Eso es la nueva tecnología a disposición, y esto lo tiene el Hospital de El Salvador, un hospital modular que nos permite ir acondicionando las diferentes áreas para las necesidades que el país pueda tener. Es correcto, el razonamiento es que pueden llegar a tener menor capacidad de defensa en sus organismos para poder responder, y eso los hace más vulnerables ante una situación. Evidentemente, recordémonos algo, y es que la Organización Mundial de la Salud plantea un esquema inicial de vacunación. Un esquema inicial que es como el estándar a nivel internacional, en el cual pues con esto disminuimos en gran medida la posibilidad de tener una complicación a causa del COVID-19. Esa es su primera y su segunda vacuna. Como ustedes pueden observar, estamos ya casi llegando al 100% de la meta en el caso de la primera y la segunda dosis, y es importante recalcar que la vacunación no ha parado. Son cerca ya de 11 millones los que se han aplicado de dosis. Ahora bien, esto nos pone mucho más seguros que no tener la vacuna. Pero el país ha puesto a disposición para que toda la población pueda acceder con mucha más seguridad a una tercera, una cuarta dosis para poderse proteger ante estas variantes subsecuentes que van a estar llegando hasta un momento en el cual esto forme parte de una enfermedad totalmente endémica, que la población que va a ser la única que vamos a inmunizar va a ser aquella población extremadamente vulnerable, como actualmente se realiza con la vacuna de la influenza. O sea, en el caso de la influenza todos sabemos que cada año se lanzan campañas que van enfocadas a ciertos grupos poblacionales, específicamente a adultos mayores, a niños, en los cuales de alguna manera se le está aplicando esta vacuna para poderlos proteger. En este caso también en su momento va a llegar a ser así. No quiere decir que no vamos a tener la necesidad de seguir aplicando algún tipo de protección contra los arcovirus. Sí, hay vacunas totalmente. Existe diferentes puntos de vacunación, siempre se ha establecido por varias condiciones. El manejo del biológico es un manejo que puede depender de la marca, cuál es lo especializado del manejo de este biológico. Entonces, la cadena de frío, correcto. Precisamente por la cadena de frío, que es lo más importante. Entonces, tenemos habilitados cerca de 300, un poco más de 300 puntos de vacunación, pero esto no quiere decir que inminentemente está la vacuna en los 700 unidades de salud, sino que son generalmente en las unidades de salud más especializadas. Entonces es muy importante el tener esa coordinación para poder identificar cuáles son los puntos, pero perfectamente si tiene alguna necesidad podemos comunicarnos al 132 o podemos realizar esta consulta al hospital o a la unidad de salud en horario matutino, para que de esta manera pues prácticamente pueda recibir su dosis. Todavía se están recolectando, y eso es importante porque yo sé que toda la población siempre estamos al pendiente de poder identificar, bueno, ¿y cuál variante será? ¿Será BA2 o será BA4 o será BA5, que son como las variantes que están siempre sobre la mesa en el tema de Omicron, que es una de las variantes de preocupación interesante porque es por aumento de la transmisión, no tanto la gravedad, sí la transmisión. Pero esto conlleva evidentemente un aumento de los pacientes que podían requerir algún tratamiento por no tener esa protección. En El Salvador no afecta tanto porque tenemos casi 100% de la población vacunada con una primera y una segunda dosis, y eso no lo está dando las estadísticas. Ahora bien, las muestras se recolectan de varios sectores, y lo más importante es recolectar aquellas muestras de pacientes que tenemos de alguna manera con una situación grave, como hospitalizaciones, para poder tener en el marco de la detección aquella variante que pues nos pueda poner en más alerta. Y estamos teniendo una cantidad de pacientes de cerca de 40 pacientes, entonces una cantidad en la cual tenemos que recolectar todas estas muestras todavía para poder hacer un pool de 100 y poder enviar este pool a hacer el procesamiento. Es correcto, no solo graves y críticos, sino que hay una distribución de las 100 pruebas para que nosotros, geográficamente, por condición de gravedad, por varias situaciones, características epidemiológicas, edad, por ejemplo, lugares, pueden ser unas unidades de salud, pueden ser otros hospitalarios, pero hay una distribución establecida para que nuestro resultado sea un resultado con peso, sea un resultado que nos pueda decir realmente lo que está sucediendo. Si nosotros mandáramos 10, 20 pruebas, podría existir la posibilidad que esa muestra no sea lo suficientemente adecuada y nos podría lanzar un dato que no sea el correcto. Que no sea el representativo de lo que realmente está ocurriendo en el país. Por eso necesitamos una cantidad importante para que sea específicamente representativo. O sea, definitivamente eso. Del WorldGat de Panamá, que era 100% de las pruebas fueron Omicron y fueron la mayor parte BA1.1. Entonces es importante.
Entonces, esto quiere decir que en la estadística internacional, en la evidencia nos dice, actualmente la circulación son subvariantes de Omicron, pero todavía tenemos que tener ese confirmatorio. Entonces, muy probablemente esto se trate siempre de Omicron en otra de sus variantes. Fuera de BA4 y BA5, que son siempre todavía no se ha identificado una en particular, pero esto es constante, sigue creciendo, cada país tiene una variante diferente, pero no se tiene una que tenga aquel impacto que se ha reconocido como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Eso es un promedio, Hay días que tenemos menos cantidad, hay días que tenemos más cantidad, eso es un promedio, es variante. Hay días que tenemos 200, hay días que tenemos 100, o sea, es variante, pero en los últimos datos hemos llegado a alcanzar hasta 580 pruebas por día. ¿De un total de? De un total de las muestras realizadas que la población puede acceder. Nosotros tenemos cerca de 4.000, 5.000 pruebas a disposición diarias. Pero esto depende ¿No se están haciendo tantas pruebas como eso? No se están haciendo las pruebas porque esto depende de la persona que va a buscar la prueba. Entonces, en ese aspecto se completa todas las pruebas que la población pueda requerir en los diferentes mecanismos de tamizaje. Sí, es bastante interesante el hecho de analizar matemáticamente esto, pero también debemos comprender que una cantidad de 200, 300 pruebas, 400 pruebas y compararlo con la cantidad de, podría decirse, 1.000 pruebas diarias, en el momento no nos puede dar la representatividad real de lo que está sucediendo. Entonces podría matemáticamente verse alarmante porque decimos de 1.000, la mitad están saliendo positivos, sí, pero 1.000 pruebas no son la representatividad adecuada del tamizaje que tenemos. Por eso la disposición es de las pruebas para que la población pueda acceder, pero también el análisis de los datos y de la situación de gravedad del COVID no se basa solo en las pruebas positivas. Es más, y es importante tenerlo en cuenta, los parámetros que se han utilizado a nivel internacional, donde nos pueden decir cuál es la gravedad de un país, contemplan 3 puntos. Uno, específicamente es cuántos casos positivos tenemos por día, por 100.000 habitantes, que ese es el estándar internacional. Entonces, nos lo enmarca primero por 100.000 habitantes, para poder tener un panorama más claro y no tener un dato representativo, pero de una muestra corta. Segundo, la cantidad de ingresos por neumonía a causa de COVID. Eso es otro parámetro que debemos de analizar, que es importante. Y tercero, cuánto es la capacidad o el uso de cama hospitalaria por COVID-19. Entonces, si nosotros analizamos esos 3 factores, actualmente nosotros no tenemos más del 10% del uso de cama hospitalaria o más del 10% de ingresos por neumonía a causa de COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Todavía nos enmarca en un nivel de bajo contagio. ¿Y esto por qué puede obedecer? Puede obedecer por muchas razones. Primero, que la variante de preocupación en cuestión, en este momento, no sea una variante de preocupación que genera una complicación delicada que ingrese al paciente. Entonces, todos esos parámetros se analizan para tener un panorama claro de qué es lo que está sucediendo a causa del COVID-19. Muy bien. Sí, esto es un momento normal en la cual hay una transición de la parte de una pandemia a ser una enfermedad endémica que tiene sus elevaciones y sus disminuciones. Son fluctuaciones que pueden estar ocurriendo después de las pandemias. Ustedes pueden revisar en todos los antecedentes históricos, eso es importante tenerlo en cuenta, pero es un momento en el cual siempre ante una situación de salud, sea de incrementos o disminuciones, tenemos que seguir cumpliendo las medidas que hemos aprendido a lo largo del tiempo en el tema de la pandemia de COVID-19. ¿No es alarmante, ministro? No es alarmante, pero tampoco... ¿No necesita más medidas? En este momento no necesitamos más medidas, no es alarmante, pero siempre es importante darle la recomendación a la población que sigamos cumpliendo todo lo que hemos aprendido. Tenemos a disposición, primero, todos los mecanismos de bioseguridad que hemos aprendido a utilizar. Segundo, sigue disponible las vacunas necesarias para que la población pueda seguirse inmunizando. Tenemos el molnupiravir a disposición para disminuir aún más el riesgo de una complicación. Usted tiene el call center, el 132, para llamar en cualquier momento. La llamada es gratuita, está los 24 días las 24 horas del día, todos los días de la semana. Usted puede acceder con facilidad para que usted pueda tener una evaluación. Hay ambulancias, hay equipos de respuesta rápida, está todo a disposición ante la necesidad y lo más importante, seguimos teniendo pruebas para poder identificar esto oportunamente. Entonces, en este momento no es de alarmarnos y eso sí quiero expresárselo a la población, no tenemos que alarmarnos ante una situación de COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos observando los hospitales con una cantidad
poca de ingresos o mínima de ingresos hospitalarios, que nos dice, si bien es cierto, hemos tenido positividad en el caso de esta enfermedad respiratoria, pero no estamos teniendo ingresos. Normalmente, año con año vemos un montón de pacientes que pueden tener un problema respiratorio, pero que evidentemente pues no tienen un ingreso hospitalario. Entonces estamos en esa transición de venir con un problema respiratorio pandémico, como ha sido el COVID-19, a una situación que va a formar parte de los virus cotidianos del día a día, así como sucedió con el H1N1 en su momento, que fue alarmante y que tuvimos una emergencia sanitaria internacional, y posteriormente ahora forma parte de los virus que estamos identificando en el día a día, pero nadie se alarma por el H1N1. Entonces estamos precisamente en esa transición en el tema del COVID-19. Sí, sí hace un análisis estadístico de esto, a grandes rasgos, y quizás esto es lo más importante, la mayor parte de los pacientes son pacientes arriba de 60 años. Los que están ingresados y que tienen una situación bastante, digamos, los que tienen mayor gravedad, ¿verdad? Y otro grupo de pacientes que tienen una situación bastante delicada son aquellos pacientes que son diabéticos no controlados, pacientes que tienen problemas metabólicos no controlados, las enfermedades crónico-degenerativas, que es de alguna manera esos dos grupos de pacientes son los que se han identificado con mayor riesgo de tener un ingreso hospitalario, y aquellos que no cumplen las recomendaciones, porque hay pacientes que pueden tener una enfermedad crónica, hay pacientes que pueden ser adultos mayores, pero que si se detecta oportunamente la enfermedad, comienzan a tomarse el molnupiravir, que es el antiviral, la posibilidad de ingreso es bastante baja. A todas las personas con excepción... Positivo PCR. Sí, positivo de PCR y antígeno. Público y privado, correcto. No ambos, puede ser o PCR o antígeno, cualquiera. Con cualquiera de las pruebas, sea de un laboratorio público o privado, usted le entregan en la puerta de su casa un kit de molnupiravir, que es una cajita celeste, y tiene también una cajita azul. Envían dos bolsas. Dos bolsas. Azul oscura y una celeste. Es correcto, y esto tiene una razón, porque recordémonos, el kit azul tenía la función de poderle dar a usted el medicamento para poder combatir la sintomatología molesta que tiene el COVID-19, que son, entre otros, el acetaminofén para disminuir el proceso febril, vitaminas y ciertos medicamentos de soporte, y a esto usted le suma el molnupiravir, que ya es un inminentemente antiviral que disminuye esa replicación y el riesgo que usted pueda tener a complicación. ¿Hay suficientes dosis todavía? Hay suficientes dosis para toda la población. Es muy importante el hacer énfasis, esto está para disminuir al máximo la posibilidad de complicaciones. Si usted oportunamente se toma una PCR, usted identifica que se trata de COVID, primero evitamos complicarnos, y segundo, llega a la puerta de su casa este medicamento que le ayuda a disminuir esa replicación y por ende llegar a una situación hospitalaria. Y es bien fácil, usted solo se comunica al sistema de emergencias médicas, al 132, si la prueba se lo dieron en un hospital o en un laboratorio privado, y usted se comunica al 132 y le dicen, mire, acabo de realizarme una prueba, estoy positivo, y le mandan a dejar hasta la puerta de su casa el medicamento. Si es en el sector público que se realizó la prueba, directamente el sistema de emergencias médicas lo contacta, le da el resultado de su prueba y también le agenda la entrega del kit. A veces hemos tenido situaciones en las cuales, pues como la población a veces suele salir, que esto es importante hacer memoria de que si estamos positivos, pues debemos guardar las medidas y no llegar al trabajo, correcto, porque a veces tenemos situaciones en las que llega nuestros diferentes trabajadores a dejar el medicamento a la puerta de la casa, pero no hay nadie en la casa. Entonces es un poco contrastante el hecho que tenemos un paciente positivo de COVID-19 y que está fuera del hogar, cuando todos sabemos que debemos estar guardando nuestro reposo debido y sobre todo nuestro aislamiento, porque es una enfermedad que podría exponer a alguien. Los adecuados hoy en día siempre se cumple la característica de completar estos 15 días al menos de incapacidad por el periodo o la facilidad de transmisión. Eso siempre es importante y está a disposición como se ha establecido en las diferentes normativas. Definitivamente riesgo siempre existe, más cuando tenemos enfermedades asociadas, y un punto importante a tener en cuenta, y yo creo que es oportuno, no podemos utilizar el antiviral en la población de embarazo, el molnupiravir. Entonces, evidentemente eso nos posiciona este grupo en un grupo que hay que estar observando rutinariamente, pero esto está establecido siempre ante un embarazo. Realmente es un grupo en el cual ante cualquier enfermedad, en una situación de embarazo, hay que ponerle un seguimiento más estricto para poder proteger la vida de la madre y del bebé ante cualquier situación de enfermedad. Es correcto. Ahí tiene que ver mucho los periodos o el trimestre del desarrollo del embarazo, que es importante porque sabemos que el primer trimestre es donde se genera donde se da la formación del bebé, y que eso es lo más importante de no tener la ingesta de medicamentos que pudieran llegar a tener un efecto negativo en el bebé.
Está descartado, sí, definitivamente. Está descartado. El caso de Costa Rica se descartó. ¿Y en El Salvador? En El Salvador no ha habido sospecha de viruela del mono, ni tenemos ningún caso actualmente en el país, y eso es muy importante porque demuestra, primero, el funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional, y segundo, que se están haciendo todos los análisis correspondientes. Ahora, estamos expuestos, como todos los países del mundo, con la probabilidad de tener un caso ante una situación que se está analizando actualmente. La Organización Mundial de la Salud ha emitido dentro de sus análisis iniciales, es decir, bueno, esta es una enfermedad de estudio, pero no tiene un potencial pandémico actualmente. Entonces, eso es un dato muy importante que nos da tranquilidad, pero que también nos llama a reforzar todo el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Sí, eso es parte de las acciones de la Organización Mundial de la Salud. Es normal los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud establece. Ahora, esto es una enfermedad que se le está dando seguimiento porque evidentemente era una enfermedad endémica de países africanos, en una zoonoses, y que de alguna manera el tener... ¿De una región específica? De una región. Era una zoonosis que era prácticamente, bueno, una enfermedad en animales que saltó a humanos en zonas endémicas, pero que ahora ha tenido la diferencia que está en otros países donde no son endémicos, y eso es lo que eleva el nivel de alarma y lo que nos permite a todos los países estar al pendiente de esta enfermedad. Y que se está pasando de humanos a humanos. Se está pasando de humanos a humanos, correcto, y evidentemente eso es lo que hace necesario el análisis o el seguimiento corto por parte de la Organización Mundial de la Salud. René Mejía nos dice, ¿dónde estarán las cabinas para prueba de COVID este día? No sé si lo agarro en curva. Este día van a estar las cabinas, precisamente le informo, van a estar en el área de, en este momento vamos a tener en Plaza Salvador del Mundo, en Santa Ana, en el Parque Central, y vamos a tenerla también en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Salvador del Mundo, aquí. Es en El Salvador. En San Salvador. ¿A partir de qué hora hay un horario específico? Prácticamente inician las cabinas a las 8 de la mañana, entonces ellos ya casi deberían de estar, se inicia el procesamiento y las cabinas están hasta que la afluencia de población llega, o que se utilizan todas las pruebas que se tienen por punto. Ojo, no solo las cabinas de vacunación hacen pruebas de tamizaje, hay diferentes pruebas en diferentes áreas, unidades de salud, en hospitales, que se van asignando para que la población pueda acceder. Es digamos, una opinión importante, pero tenemos que recordar también que hemos puesto a disposición toda la información necesaria para la promoción de la salud. Cada paciente debe utilizar los diferentes mecanismos que están de protección, pero yo también quiero hacer una mención: si tenemos una persona adulta mayor, si tenemos una persona vulnerable, lo más importante es que evitemos exponerse innecesariamente a una situación. Por ejemplo, un adulto mayor que tenga que pueda tener factores de riesgo todavía mayores para ser vulnerable, el evitar asistir a lugares cerrados donde pudiese haber una enfermedad respiratoria es una recomendación que ha estado no solo por el tema de COVID-19, sino que usted, cualquier médico o cualquier geriatra le puede explicar, mire, evite asistir a ciertos lugares con conglomeraciones porque ahí puede tener un problema respiratorio que le afecte incluso a un tema de influenza. Entonces es algo que tiene que ver una combinación de cumplimiento de estrategias o recomendaciones que puedan poner mucho más seguro a la persona. Es importante este comparativo. Cuando ustedes pueden ver la tabla, evidentemente hay una comparación con el 2021 bastante diferente, pero recordémonos que también en el 2021 hemos tenido todo el sistema y todo el sistema de salud actuando en el tema de COVID-19. Entonces, el comparativo es complejo. Cuando ustedes lo hacen con el 2020, nosotros estamos evidenciando que tenemos cerca de 3.000 casos y que ha habido un incremento de los casos sospechosos. Ahora, es importante el recalcar en esa situación que, si bien es cierto, hay una diferencia marcada, también tenemos ahora un análisis importante de incremento de las pruebas PCR para poder identificar dengue. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque estamos diagnosticando casos de dengue que no son casos de dengue, y esto se debe a un parámetro importante. Se utiliza una definición de caso. Esta definición de caso cumple 3 síntomas importantes para poder decir, bueno, esto puede tratarse de un dengue. Entonces, ¿cuáles son la definición de casos? El tener solo fiebre, con dolor retroocular, dolor de cabeza, malestar general, atrás de los ojos, o poder tener náuseas, vómitos, dolor abdominal. Esos son síntomas que entran en la definición y que podría decir cualquier profesional, clasificarlo como un caso sospechoso de dengue. Ahora, pero usted sabe que el tener fiebre,
el tener dolor de cabeza, el tener náusea y vómito, no es sinónimo que usted precisamente pueda tener dengue. Puede tener una infección viral, puede tener una infección abdominal, gastrointestinal, puede tener diferentes enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos hecho una incorporación de un aumento de las pruebas de PCR y al tener el aumento de las pruebas de PCR nos hemos dado cuenta que más del 65% de los casos no son dengue. Entonces restemos ese 65% y nosotros vamos evidentemente a darnos cuenta. Ahora, alguien dirá, mire, pero yo lo que necesito saber si hay casos en la definición de casos que cumplen, ¿cuántos pacientes realmente están en una situación grave? Eso es fácil, nos vamos a las áreas hospitalarias, vemos cuáles son los pacientes que están ingresados en los diferentes puntos y los hospitales no están abarrotados de casos de dengue. Al contrario, estamos en un momento en el cual los hospitales pues no tienen una gran cantidad de pacientes de dengue como se ha tenido en años pasados, que definitivamente era una alerta o evidentemente una alarma ante el tema del dengue. Y otro dato que viene a reforzar y que yo creo que todos lo conocemos, ¿por qué el COVID-19 era una enfermedad preocupante para todo el mundo? Porque generaba letalidades, ¿verdad? En cambio, la gripe normal era una enfermedad respiratoria que no generaba tantas letalidades, porque siempre ha habido letalidades por influenza. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay un incremento de casos, está bien, pero nosotros estamos comparando que no tenemos letalidades por dengue, eso quiere decir que dentro de los efectos negativos que el dengue pueda tener, en el país no se han presentado, porque no tenemos letalidades por dengue. Y eso es un dato muy importante a tener en cuenta, pero esto no quiere decir que el Ministerio no haya tomado todas las medidas necesarias, y en este momento tenemos cerca de, más de 7.000 recursos en todo el territorio haciendo cobertura de medidas antivectoriales integrales. ¿Y esto qué quiere decir? Se han abordado los municipios en todo el territorio y se sigue realizando las acciones de visitar las casas, del control de personas que puedan tener fiebre, de identificar si hay criaderos de zancudo y destruirlos, y de la fumigación. ¿Por qué? Porque es muy importante, independientemente de la situación confirmatoria, siempre tomar las medidas en aquellos periodos como los que estamos enfrentando, que son periodos lluviosos que facilitan el crecimiento o el desarrollo del vector. Todavía se mantiene y eso para COVID, y eso se ha integrado, y esto es importante, y qué bueno que hace la pregunta, porque esto se ha incorporado a las acciones antivectoriales integrales. ¿Eso qué quiere decir? Todos los municipios que se han visitado con nuestro personal, identificando fiebre, identificando criaderos de zancudo, van con su termo de vacunación para poderle llevar la vacuna, y cualquier paciente que en ese momento pues no se ha vacunado, que requiere su siguiente dosis o que tiene alguna dificultad, en la misma casa se le coloca su vacuna. Sí, siempre existe una protección ya en el organismo porque remanente, porque usted ha estado expuesto pues de alguna manera a este biológico, que esa es su función, generar defensas. Ahora, ¿de qué depende tener solo 2 dosis? Bueno, que si usted tiene solo 2 dosis, la memoria que pueda tener su cuerpo para generar una defensa para este virus va a ser menor que si usted tiene recientes dosis que le puedan incrementar nuevamente las defensas y lo defienda. Ahora, no hay que ver por el hecho de que usted tenga la vacuna china y decir, no va a funcionar, pero mi recomendación es, no nos quedemos con la tranquilidad de las 2 dosis, si tenemos a disposición en el territorio que usted pueda aplicarse una tercera o cuarta dosis. Yo le puedo hacer una mención importante: si usted ya se colocó una primera y segunda dosis y no tuvo complicaciones, entre decidir exponer su vida y ponerse una tercera o cuarta dosis, creo que sopesa el hecho de poder protegerse o de poder salvar su vida ante una situación inminentemente es correcto, y eso se ha demostrado en la evidencia científica cuando usted combina los mecanismos de acción, más que todo no comparativo con la vacuna china como tal, sino los mecanismos de acción. Lo que se ha observado es que hay un incremento de las defensas, y eso es la evidencia científica que respalda esa forma de analizarlo. ¿Cuándo tendremos los resultados de Panamá? Primero necesitamos terminar de colectar, necesitamos colectar las muestras. Eso es importante porque si no se tiene una muestra representativa y una muestra adecuada, primero no se dan los resultados porque las muestras no eran adecuadas. No solo es de mandar un hisopo, sino que hay que hacer una captación de la información genética o del material genético de una manera más completa. Y segundo, que si solo mandamos una escasa cantidad de pruebas, lo que usted puede tener es una muestra no representativa que nos podría decir, mire, la variante que usted tiene es la variante X, vea, cuando realmente en la mayor parte del país está sucediendo que es otro tipo de variante.
Eso es un buen análisis. Definitivamente lo que complicó al país o ha favorecido el crecimiento de los vectores en estos últimos días ha sido que la intermitencia de las lluvias ha estado. O sea, que llovía, dejaba de llover por 7 días, más de 7 días, lo que generaba que el vector creciera y de ahí volvía a llover, se volvía a acumular, volvía a crecer. En cambio, al estar continuamente lloviendo, esto genera que haya fluidez en los depósitos que son criaderos de zancudo y a su vez esto disminuye la cantidad de desarrollo del vector, aparte de todas las acciones que estamos haciendo a nivel territorial con los diferentes municipios y los diferentes hogares salvadoreños. Es importante porque se aumenta el riesgo. Recordémonos que crecimiento vectorial no es sinónimo de aumento de dengue. ¿Por qué? Porque el zancudo no nace con dengue. El zancudo nace en el periodo lluvioso y todo y se favorece el crecimiento, pero para que un zancudo tenga dengue, tiene que picar a una persona que tiene dengue. Entonces, si bien es cierto, puede haber un incremento de zancudos, y esto es importante, yo se lo quiero recalcar a la población, el hecho de que tengamos zancudos en el hogar es muy importante no decir, bueno, hay dengue, porque el zancudo es un vector, forma parte de nuestro país, pero no quiere decir... Hay zancudos en todas partes, pero eso no quiere decir que ese zancudo le va a pasar el dengue. El que transmite el dengue es aquel zancudo que ha picado a una persona que tiene dengue, el zancudo se infecta, se contagia del dengue y ya puede, si pica a otra persona, transmitir. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros identificamos un caso sospechoso, independientemente esté confirmado o no, un sospechoso, mandamos un equipo directo hacia la zona donde está, a la zona o el municipio, para poder hacer fumigaciones. A veces la población me dice, mire, pero aquí a mi casa yo salí con casos sospechosos, pero no han venido. Lo que sucede es que normalmente el tipo de abordaje que nosotros tenemos que realizar cuando hemos identificado un sospechoso es al zancudo adulto, para poder disminuir la posibilidad de que ese zancudo siga picando. ¿Y cómo se aborda el zancudo adulto? Se aborda bajo fumigación, pero la fumigación que es pesada o ULB, que se realiza o bien temprano, a las 4 de la mañana, de 4 a 8 de la mañana, o bien noche, de 4 a 10 de la noche. Entonces a veces sucede que pasan las bombas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y nadie se da cuenta que ha pasado la bomba haciendo el control vectorial o abordando al zancudo en etapa adulta con el químico que mata a este zancudo. Muy bien, ministro, gracias por habernos brindado su tiempo esta mañana, se le agradece su tiempo. Un placer poder estar acá e informar. ¿Tranquilidad? Sí, tranquilidad a la población, se está haciendo todo lo necesario, tenemos disponibilidad de camas en el Hospital El Salvador, no se preocupen ante ese aspecto, no ha habido un incremento de ingresos con el tema de COVID-19, está el Ministerio de Salud siempre en el análisis epidemiológico para tomar cualquier decisión pertinente y proteger a la población salvadoreña. Y en el tema de las arbovirosis hay una disminución, ya lo estamos identificando en los corredores epidemiológicos, hay una disminución en la cantidad de sospechosos por todas las acciones antivectoriales que se están haciendo, no existe abarrotamiento en hospitales por caso de arbovirosis, específicamente dengue, y sobre todo no hemos tenido letalidades, con lo cual a la población decirle no se deje desinformar, y ante las situaciones difíciles de salud pública, el Ministerio de Salud está para alertarnos y atender oportunamente.